Buenos días. Después de haber visto en el capítulo anterior lo que es los contratos petroleros, ahora nos vamos a abocar a entrar al primero de los temas, el uso del petróleo, dónde se utiliza el petróleo, cuáles van a ser las características que nos vamos a encontrar en los distintos yacimientos petroleros. Pero sí me gustaría darle un orden a lo que estamos viendo en este libro, que realmente es uno de los primeros libros y el primero de los contextos que nos encontramos a nivel internacional relacionado al tema de los contratos petroleros. Vamos entonces a aprender a manejar cómo leerlos y cómo entenderlos. Ese es un tema que debemos de pasar. Vimos exactamente lo que era el prólogo, vimos exactamente lo que era el índice, y ahora vamos a ir exactamente al primero de los temas, que es el tema de en dónde se utiliza el petróleo y qué es el petróleo, cómo se le considera el petróleo. Está en el capítulo número 1. El capítulo número 1 dice que el petróleo lo vamos a estar utilizando en los automóviles. El petróleo nos va a permitir calentar nuestros hogares, hacer volar a los aviones. También dice que un día lo habremos dejado atrás, pero aún todavía el petróleo se seguirá utilizando. No es tan fácil de la noche a la mañana deshacernos del petróleo. El material detrás de estas funciones esenciales que literalmente impulsan al mundo está hecho de cadenas de carbón e hidrógeno. Al estar hechas de cadenas de carbón e hidrógeno, vamos entonces a tener una serie de subproductos que nos van a permitir poder utilizar esos subproductos en otra serie de empresas en paralelos a las del petróleo. Por ejemplo, lo que es la destilación fraccionada, esa nos va a permitir poder tener una serie de, como por ejemplo, gasolinas, diésel, el sileno, el tolueno, el benceno, el queroseno, en fin. Todos estos hidrocarburos están formados por la compresión de la materia orgánica, que a través de cientos de millones de años, pues se han ido formando. Yo considero que el ciclo del petróleo es un ciclo que se va dando, no es, yo en lo personal no lo considero como un producto en vías de extinción, al contrario, todos los días se está renovando, nuevas cuencas vuelven a nacer, vuelven a crecer, se vuelven a llenar, y entonces es así como el petróleo sigue su cauce en la producción y en la extracción y explotación de nuevos yacimientos. Estas cosas que conducen a la era moderna, el aceite, el gas, el petróleo, el diésel, el gas butano, todos vienen de los hidrocarburos. Estos están, es obvio, debajo de la superficie de la tierra. Estos son refinados para hacerlos más útiles para nuestro quehacer y para nuestra vida. En este libro que estamos viendo y en el que estamos apuntalando para poder entender bien el manejo de los contratos, definitivamente tenemos que acercarnos y hacer posible y encontrar y producir sustancias en este preciso momento. Generalmente vamos a usar el término petróleo para referirnos tanto al petróleo como al gas, porque ambos contienen hidrocarburo y porque se encuentran frecuentemente en la misma localidad. Usaremos la misma terminología en este libro. Nos vamos a encontrar que va a haber pozos petroleros exclusivamente, va a haber pozos petroleros que tengan el petróleo más el gas. Habrá otros que tengan exclusivamente gas y habrá otros que exclusivamente tengan petróleo ya con menos crudos pesados, es decir, con crudos pesados. Entonces, para cada uno de los tipos de yacimientos es exactamente donde tenemos nosotros que familiarizarnos, nosotros como ingenieros petroleros, que vamos a tener que hacer contratos, tenemos que conocer las características de cada uno de los yacimientos y los tipos de yacimientos e incluso sus sistemas de levantamiento artificial. ¿Cuáles van a ser los sistemas que vamos a utilizar para así poder levantar al petróleo y poderlo conducirlo por los oleoductos, llevarlos a los tanques de almacenamiento? Para cada uno de esos pasos tenemos que hacer un contrato. No es un solo contrato para todo, no. Es desde la extracción, la conducción, el almacenamiento, la comercialización, en fin, en cada parte vamos a ir seccionando por partes
cada una de las actividades y de los procesos para poder hacer contratos en forma individual. Y bueno, a algunos les tocará conducir el petróleo, a otros les tocará almacenar el petróleo, a otros les tocará comercializar el petróleo, o a otros les tocará la refinación de ese petróleo y el procesamiento para obtener las gasolinas. Muy bien. Probablemente la primera de las cosas que vienen a la mente nuestra es cuando se piensa en los productos que se pueden hacer a partir del petróleo, como es el combustible. Sin embargo, hay otros productos, numerosos materiales que contienen petróleo o gas, como la pasta de diente, las velas, las medicinas y hasta las computadoras. Esto también explica por qué actualmente el petróleo es de extrema importancia en nuestras vidas. Históricamente, los contratos petroleros fueron diseñados con el petróleo crudo en mente, y esto continúa dominando la lógica y la estructura de los contratos hoy en día. Hace muy poco el gas también se convirtió en un recurso valioso. Antiguamente la industria petrolera decía que es peor que no encontrar petróleo, encontrar gas. Esto ya no es verdad. En la medida en que el gas se ha tornado altamente viable comercialmente, sin embargo, no todos los contratos alrededor del mundo han alcanzado aún esta realidad. El gas natural o simplemente gas es usualmente clasificado dentro de los contratos como el gas no asociado o como gas asociado. El gas no asociado hace referencia a las reservas de gas que contienen solo gas y no petróleo, mientras que el gas asociado se encuentra junto con el petróleo crudo. Las implicaciones de esta clasificación pueden tener largos alcances y afectar las consideraciones ambientales, sociales, políticas, fiscales y tecnológicas. Los países con depósitos de gas significativos típicamente plantearán estas consideraciones con mucho mayor detalle en sus contratos que los países que primordialmente cuentan con reservas de petróleo crudo. Ejemplo, en el 2011, 88 millones de barriles de crudo fueron producidos por día alrededor del mundo. Un barril contiene aproximadamente 160 litros, o sea, cerca de 44 galones americanos. 317 millones de pies cúbicos de gas natural se produjeron diariamente. Las operaciones costa afuera y dentro de la costa. Las operaciones petroleras pueden ser dentro de la costa o fuera de la costa. Algunos países tienen contratos separados para la extracción costa afuera y dentro de la costa, mientras que otros los tratan de forma diferenciada dentro de un mismo contrato, en lo que debería de ser uno de los términos más directos y sencillos usados en este libro. Las extracciones dentro de la costa se refieren a las operaciones que se dan en tierra firme, mientras que las operaciones costa afuera o submarinas tienen lugar en el mar y a través del lecho marino. El siguiente diagrama muestra 3 tipos de extracción petrolera y sus costos comparativos. Aquí vamos entonces a encontrarnos con lo que es el onshore. Aquí tenemos una bimba, un sistema de levantamiento artificial por estado mecánico. Tenemos el offshore, que es costa afuera, pero a partir de los 500 pies se le considera ya deep water offshore, es decir, ya vamos a tener un sistema de producción en aguas profundas. En la figura, los costos comparativos de la producción petrolera, las operaciones dentro de costa o en tierra firme son menos costosas. El costo incrementa en la extracción en aguas someras, a menos de 500 pies de profundidad. Finalmente, las operaciones en aguas profundas son las más costosas. Las extracciones costa afuera son más costosas que las operaciones dentro de la costa, debido al tipo de instalación y estructuras requeridas. La perforación en aguas profundas es mucho más costosa que la perforación en aguas someras, debido a que las plataformas son técnicamente más difíciles de construir. Estas consideraciones son tratadas en los contratos al incluir incentivos financieros, por ejemplo, con la reducción de impuestos, para aquellas operaciones y etapas de producción que son más difíciles, riesgosas y costosas para el contratista. En el momento en que escribimos este libro, que fue a finales del 2012, empezaron a surgir las tendencias que muestran que el precio a la alza del crudo lo ha hecho notablemente rentable para compañías que invierten cada vez más en operaciones en aguas profundas. La disminución en ingresos en las operaciones dentro de la costa y en aguas someras, así como los avances técnicos, han hecho más atractivas las operaciones en aguas profundas a pesar de su costo. Muy bien. Vamos entonces ahora a entrar al tema de lo que es la parte convencional versus no convencional. ¿Qué vamos a entender en este tema? Lo convencional versus no convencional.
Dice que hojeando los periódicos uno lee acerca de la gente que protesta, molesta por los desarrollos petroleros no convencionales en tierras agrícolas pristinas o que Francia está considerando prohibirlos. Pero ¿qué es el petróleo no convencional? O sea, ¿qué es el petróleo convencional? La distinción entre las operaciones convencionales y las no convencionales consisten en la manera, la facilidad y el costo asociado con la extracción del petróleo. La extracción convencional del petróleo emplea pozos petroleros tradicionalmente y la no convencional emplea tecnologías y metodologías nuevas y emergentes que permiten el acceso a reservas de más difícil acceso, como las que se encuentran en los esquisitos bituminosos y en las arenas bituminosas. El gas convencional es generalmente un gas libre atrapado en formaciones rocosas y es más fácil de extraer. Las reservas de gas no convencional incluyen el light gas, o lo que es el gas comprimido o atrapado en rocas de baja permeabilidad, el gas metano de carbón, hidratos de gas, el gas shale o gas de esquisito bituminoso, el cual se encuentra en esquisitos sedimentarios. Perforar para extraer gas no convencional puede ser más caro que para extraer el gas convencional. El suministro de gas extraído de las reservas no convencionales y el interés por el mismo están creciendo rápidamente, principalmente debido a los avances tecnológicos. Pero, como se plantea en este libro, la mayoría de los contratos no proporcionan los atributos únicos del gas no convencional. El precio del petróleo. En el precio del petróleo vamos a tener también otra de las variables que vamos a tener que manejar dentro de lo que es nuestros contratos petroleros. El petróleo es otro de los elementos que atrapa la atención de los encabezados. Todos sabemos que hasta allá afuera, que está ahí afuera, pero probablemente no nos detengamos a pensar en detalles tan a menudo. ¿Qué significa que el petróleo esté a $100 el barril? ¿Todo el crudo? ¿Algún crudo? La respuesta está en algún crudo. El petróleo se compra y se vende a diferentes precios alrededor del mundo, a pesar de que se tiende a ser comparado o referenciado bajo ciertos estándares comunes. En el caso del petróleo, los crudos más usados como referencia son el West Texas In y el Brent o sus mezclas. En el caso del gas, el más común es el Henry Hub. En México, aquí vamos a tener tres tipos de petróleo: el Olmeca, el Maya y el del Istmo. Bien, estos estándares o puntos de referencia, que son los precios que acaparan los encabezados, son usados para determinar los precios del petróleo y del gas, producidos en cualquier otra parte del mundo. Esto será discutido después con mayor detalle en el capítulo ¿Qué tan grande es el pastel? La valoración futura. Una de las cosas importantes que tenemos que estar evaluando es la capacidad del yacimiento. Una pregunta crítica y arduamente debatida es: ¿cuál será el futuro precio del petróleo? Desafortunadamente no hay una respuesta única o fácil a esta pregunta. Lo que determina los precios del petróleo es un tema de mucho debate: el consumo global del petróleo, los patrones de crecimiento económico, las novedades tecnológicas y las dinámicas políticas en los países productores. De cualquier manera, este no es un tema en este libro y será algo que dejaremos a los expertos. Pero lo que sí les puedo decir es que hay mucho petróleo. Tanto los contratistas como los países están extremadamente atentos a la incertidumbre que rodea el futuro precio del petróleo. Ambos tratan de explicar y dar cuenta de lo que pasa tanto en los sistemas financieros como en los contratos petroleros, para que los inversionistas puedan aprovechar las condiciones favorables del mercado y a la vez estar protegidos cuando esas condiciones cambien. Las tendencias futuras en los contratos. Históricamente, el precio del petróleo ha ocasionado cambios fundamentales en los negocios petroleros y en los contratos que los sustentan. A finales de los años de 1960 y durante la década de los 1970, la famosa primera ola de la nacionalización de los recursos naturales condujo a la creación de una nueva forma de contrato, el contrato de producción compartida, lo que es el Production Sharing Contract. Hoy en día, con el precio del petróleo elevándose, hay un movimiento social que va en aumento en los países ricos y recursos naturales. Quienes quieren una prueba visible de que sus recursos naturales estén bien, venciéndolos directamente,
Desde su posición como ciudadanos del país y por lo tanto como copropietarios de recursos, hay un llamado a la renegociación de los contratos y a la formación de nuevos contratos que aborden este asunto. ¿Qué significa todo esto para los contratos petroleros, este tema de este libro? ¿Quién sabe? La respuesta es corta. Parece que la búsqueda del petróleo continuará, al menos en el corto plazo, con el desarrollo de tecnologías de extracción. Tal vez esto producirá un montón de nuevos contratos petroleros entre compañías y gobiernos que abarquen todos estos nuevos métodos de extracción, pero puede que no. Los contratos más viejos, en los días de Edwin Drake en Pensilvania en 1859, no eran drásticamente diferentes en sus niveles más fundamentales que muchos de los contratos que tenemos al día de hoy. Es tiempo de caminar hacia adelante, de mantener lo que tenemos, de dar una combinación de ambas. No pregonemos lo que no sabemos, y eso probablemente depende de a quién se le pregunte. Lo que nosotros realmente esperamos es que este libro te permita involucrarte en esta discusión y hacer preguntas que te conduzcan a una respuesta. Los contratos y las leyes en el sector petrolero son frecuentemente reformados por varias razones de políticas, y este libro está diseñado para ayudar al lector a involucrarse en este proceso activamente. Hasta aquí, hasta el día de hoy, esto es lo que vamos a ver, y vamos a seguir mañana, si Dios quiere. Vamos a continuar en la siguiente plática. Saludos.